Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes que se encuentra allí en sus hogares acompañándonos en esta transmisión en este santo sábado. El día de hoy a la Iglesia Puertas de Sion le ha correspondido tener el repaso de la lección y para ello estamos aquí. En cada uno de sus hogares están unos hermanos acompañándonos. Está nuestro hermano Wilson desde su hogar acompañándonos. Está también la familia Riaño Sánchez, mi hermana Jessica, Jimmy. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Y aquí a mi lado tengo también a mi esposo Edison, quien también nos va a ayudar con una parte de la lección en este día. El repaso, la lección de esta semana tenía como título ¿Por qué se necesita interpretación? Estamos en la lección 6. Pero antes de dar inicio al repaso, los invito para que inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo bueno que nos das, porque tu brazo poderoso nos sostiene aún en tiempo de crisis. Señor, queremos iniciar en este momento con el repaso de la lección, pero no queremos hacerlo sin que antes seas tú dándonos tu bendición para que podamos tener, como lo estudiábamos en esta semana, una interpretación correcta de las Escrituras. Acompáñanos en este día, te lo pedimos no porque nosotros haya ningún mérito, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y el texto bíblico para memorizar lo encontramos en Hebreos 11:6. Los invito para que tomen sus Biblias. Vamos a leer el versículo, lo que nos decía este versículo. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Y como les decía, el título de la lección de esta semana es una pregunta, y la pregunta es ¿por qué se necesita interpretación? La Biblia debe ser estudiada e interpretada con un contexto, y para entenderlo de esta manera es muy fácil. Antes de que nos sentemos a leer la Biblia, antes de que intentemos citar algún texto, primero debemos hacernos unas preguntas sencillas, como lo son ¿quién escribió el texto? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuál es la razón de que lo estuviera escribiendo? Y algo también muy importante es ¿para qué audiencia el autor está escribiendo? ¿A quién intentaba dirigirse en ese momento? Si nos hacemos estas preguntas antes de iniciar el estudio de la palabra, nos va a ser mucho más fácil la interpretación. A veces hay personas, o en algunas ocasiones tal vez nos ha pasado, que malutilizan o malutilizamos la Biblia. ¿Por qué? Porque buscamos al azar un versículo para una situación específica que estemos viviendo. Pero cuando hacemos esto cometemos un grave error, porque podemos sacar conclusiones erradas. La lección del día sábado nos traía un ejemplo. Este ejemplo es que un esposo le es infiel a su esposa, pero su esposa en ese momento encuentra un versículo y en el versículo encuentra consuelo. Ella lee Génesis 3:15 y lee allí que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella cree conocer la base de este versículo y piensa que con estas palabras la relación de su esposo con su amante no va a durar mucho tiempo. Pero nosotros que conocemos nos damos cuenta que es una interpretación equivocada, es una interpretación errónea de ese versículo porque no es la base que se maneja. Entonces, por eso debemos tener cuidado de buscar versículos al azar para responder una situación que estemos viviendo en el momento. En este repaso vamos a ver qué afecta la interpretación de las escrituras y qué le afecta. Las presuposiciones, las traducciones del original, el bagaje cultural y el pecado son cosas que afectan una buena interpretación de la Biblia. Entonces ahora sí vamos a entrar un poco más, vamos a ser un poco más específicos, vamos a estudiar un poco más lo que veíamos esta semana y yo quiero empezar preguntándole a Edison, vamos a ver lo que nos decía, lo que nos traía la lección del día lunes. Pero para poder entender esa lección, lo más importante en este momento es saber primero el significado de lo que es presuposición. Entonces, ¿tú nos puedes contar, por favor, qué es una presuposición? Claro que sí, hermanos, buenos días. Yo me he tomado el trabajo de pronto de buscar en el diccionario. La lección de pronto no lo decía muy claro, pero yo me tomaba el trabajo y buscaba en el diccionario la palabra presuposición. Notamos que esta palabra se divide en dos partes. La primera parte dice pre, que significa
antes, antes. Y la siguiente parte entonces significa suposición, que es una idea o un juicio que tenemos. Lo interesante es que el diccionario dice que ese juicio, cuando es una suposición, es algo que no es cierto, que es algo que no es verdadero. Entonces, la palabra presuposición podemos decir entonces que es un juicio o una valoración que se hace con anterioridad a tener una certeza. O sea que con esta respuesta podemos ver que no llegamos a estudiar la Biblia con la mente en blanco. Exactamente, amor. Sí, todos, sin excepción, tenemos en nuestra mente creencias, ideas preconcebidas a la hora de interpretar la Biblia. Nadie llega a leer la Biblia, a interpretar la Biblia con la mente en blanco, lo decía la lección. Nuestras variadas experiencias, nuestra educación, nuestra cultura, la capacitación que hemos recibido durante toda nuestra vida, todo esto influye. Y entonces cuando llegamos a leer las escrituras con todas estas ideas, entonces obviamente debemos tener en cuenta y debemos tener cuidado porque todo esto siempre va a interpretar o siempre va a interferir en una interpretación correcta de lo que estamos estudiando, del texto. Bueno, pero para entender un poco más sería bueno que nos dieras un ejemplo en la Biblia de lo que es una presuposición. Claro que sí. En la lección se nos daba un ejemplo bien interesante. La Biblia tiene muchos ejemplos de personajes que en algún momento tuvieron presuposiciones, porque ya lo decimos, todos las tenemos. Pero vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 24. Allí encontramos el relato de dos discípulos que iban en un momento de camino a Emaús. Allí la historia se encuentra en Lucas capítulo 24, los versículos 13 al 44. Lo interesante es que ellos iban camino a Emaús y ellos estaban tristes, estaban desconsolados, creían que para ellos todo había acabado. Pero vamos a leer el versículo 21, por el tiempo solo vamos a leer el versículo 21. Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces allí en este versículo encontramos la razón por la cual ellos estaban así, la razón por la cual ellos estaban tristes y desconsolados, y era porque tenían en su mente presuposiciones, habían puesto su esperanza en presuposiciones que ellos tenían y ellos entonces habían estudiado tal vez la Biblia, habían ido a la palabra de Dios y habían buscado entonces muchos textos en los cuales se hablaba de que Dios había prometido entonces establecer su reino en esta tierra. Pero lo interesante es que estudiaron solo esos textos y dejaron de pronto de lado una cantidad de textos más que hablaban de cómo ese reino se iba a establecer, entre ellos que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Entonces, gracias a esas ideas que tenían en su mente, a esas cosas que habían recibido de pronto de sus padres, que les habían enseñado, ellos habían formado muchas presuposiciones que no dejaron ver el significado real de lo que la Biblia estaba enseñando. Entonces, a la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestras experiencias, ya lo decía, por nuestros conocimientos y todo eso que nos enseñaron cuando éramos pequeños y todas esas cosas pueden convertirse en un obstáculo, en una barrera a la hora de entrar y estudiar la palabra de Dios y a la hora de interpretarla y de saber cuál es su significado correcto, lo que realmente quiere decir. Bien, gracias, amor. Y ya hemos visto entonces una de las cosas que afecta la interpretación de la Biblia. Ahora vamos a ver, y esa cosa que veíamos es la presuposición. Ahora vamos a ver otra de las cuestiones que afectan
una interpretación correcta, y es las traducciones del original. Y para esto yo quiero hacerle una pregunta a mi hermana Jessica, y es, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, vemos que la Biblia pues fue escrita en varios idiomas, idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento básicamente se escribió en hebreo y algunos pasajes fueron escritos en arameo. En cambio, el Nuevo Testamento se redactó en griego, pero no en el griego que se habla hoy en día, sino en un griego que se llama griego koine, y este idioma pues realmente es muy poco lo que se habla hoy en día. La Biblia, pues al haber sido en sus principios traducida en unos idiomas, escrita en idiomas tan antiguos, pues ha tenido que ser traducida a través de la historia en nuestras lenguas modernas para que hoy en día, pues nosotros que no conocemos estas lenguas, la podamos entender, la podamos estudiar y la podamos interpretar. Bien, gracias. ¿Y puede decirnos, hablarnos un poco sobre qué es la hermenéutica? Ok, la hermenéutica, entonces cuando hacemos una traducción a otro idioma, generalmente en la mayoría de idiomas no hacemos una traducción de palabra por palabra, pues porque crearíamos oraciones sin sentido. Entonces lo que se hace en la traducción es traducir básicamente ideas. Entonces en el griego especialmente una palabra traduce o muchos significados o sencillamente hace la traducción de una idea específica. Entonces, al ser tan complicado el tema de la traducción, debe hacerse la traducción con mucha delicadeza, con mucho cuidado, y pues para esto hay una ciencia que se dedica específicamente a hacer este tipo de traducciones, que es la hermenéutica. Aparte de traducirla, pues obviamente quien traduce también debe tomarse el trabajo de interpretar lo que está traduciendo. Quien traduce no lo hace sencillamente, vuelvo a lo mismo, por eso no se hace una traducción de palabra por palabra, pues porque básicamente al terminar la traducción no se sabría qué se está escribiendo. Entonces, quien lo traduce debe ser muy cuidadoso porque también está interpretando lo que se escribió. Por eso también es importante que, aunque no lo hablemos, nosotros sí aprendamos a conocer algunos términos, algunas palabras en esos idiomas antiguos, en griego, en hebreo, pues para que también nuestra propia interpretación de la Biblia sea muy acertada. Entonces, pues básicamente esto es lo que se le llama hermenéutica bíblica, que es la traducción, la habilidad de traducir e interpretar la Biblia. Bien, gracias. Muy buena explicación. Y hasta el momento entonces hemos visto esas dos cosas que nos impiden interpretar la Biblia de una forma correcta, ¿cierto? Hemos visto que las presuposiciones y las traducciones del original. Ahora vamos a ver una más, y es el bagaje cultural. Y para esto yo quiero que nuestro hermano Wilson nos responda si es útil tener un conocimiento previo de las culturas. Sí, muy buenos días para todos los hermanos de la iglesia, especialmente a los hermanos de las diferentes iglesias del distrito, del Jordán, Galilea, de Asiel, de Ciudad Verde, del Manzano, del Jordán, de Puertas de Sion. Un saludo para todos los hermanos. Y respondiendo a tu hermana la pregunta, sí es muy útil conocer las culturas para darles un mensaje correcto, para entender algunos pasajes de la Biblia. Sí es necesario y útil conocer las diferentes culturas que nos rodean. Precisamente en este estudio del día martes, ve cómo el apóstol Pablo se enfrenta a una cultura bastante difícil como es la cultura griega. Hermano, y solo las generaciones específicas a las que Dios habló en ese entonces lograban entender
esas verdades que Dios quería mostrar, o cualquiera puede entenderlo? Bueno, hermana, Dios no habló para personas específicas desde la antigüedad. El lenguaje que Dios utiliza a través de las Sagradas Escrituras es un lenguaje universal para todos, inclusive la persona sin estudio y letrada puede entender las Sagradas Escrituras. Así que es un lenguaje para todos, para todas las generaciones, para todos los idiomas, tribus, lenguas y pueblos, como el Señor lo ha mencionado en la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Wilson. Y vamos a continuar en este repaso y vamos a ver algo que también influye mucho en la interpretación de la Biblia, y eso es el pecado. Y yo quiero preguntarle a mi esposo, que lo tengo aquí al lado, ¿cómo influye nuestra naturaleza pecaminosa y caída en la interpretación de la Biblia? Bueno, para responder de pronto a esta pregunta, yo quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, vayamos entonces al libro de Juan y vamos a buscar el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 41. Es un texto que estudiábamos también esta semana en la lección, y allí de pronto entonces nos da algunas luces de cómo el pecado, nuestra naturaleza pecadora, también se coloca como una barrera entre la Biblia y la persona que quiere estudiar, el intérprete. Así que vamos a leer Juan 9:41. Y dice, allí encontramos la respuesta del Señor Jesús a los fariseos. Le está hablando en ese momento a los fariseos. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y debemos tener cuidado de pronto al leer este texto y de pronto juzgar a los fariseos, las personas a las que Jesús le hablaba en ese momento. Porque de pronto los fariseos podemos llegar a ser nosotros mismos. Jesús, el Señor Jesús en ese texto entonces les contestó a ellos, pero también a todas las personas que de pronto hoy creen o creemos, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. Y es algo interesante. Alguna vez yo me encontraba precisamente en una clase de escuela sabática y estábamos allí con un hermano y el hermano decía, yo llevo 25, yo llevo 30 años en la iglesia, y le decía a otro hermano que no sabía de pronto mucho y le decía, ¿qué me puede enseñar usted que lleva 2 años nomás? ¿Qué me puede usted enseñar a mí? Y eso puede suceder. Los fariseos en ese tiempo creían que sabían todo y sin embargo no eran capaces de comprender la verdad bíblica pura, la verdad bíblica cristalina. Y es que la verdad bíblica es simple y es sencilla. Y muchas veces cuando nos consideramos cultos, cuando nos consideramos que sabemos mucho, entonces corremos el riesgo de pronto opacar la palabra de Dios, de complicarla para las personas que están buscando entenderla. Y el problema no es solo de los fariseos, ya lo decía, el problema es de la naturaleza humana, de esa naturaleza pecadora, una naturaleza orgullosa que se convierte en una barrera y se interpone entre el intérprete y entre el texto bíblico. El pecado, hermanos, y esa naturaleza pecadora afecta la forma en que interpretamos la Biblia. El orgullo, el autoengaño, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión, todo esto y muchas cosas más pueden de pronto pueden que nuestra comprensión de la palabra, pueden hacer que nuestra comprensión de la palabra se dificulte. Pero es allí donde de pronto no todo es malo, las noticias no todas son malas, y es que el Espíritu Santo, nuestro Dios,
está dispuesto, el mismo que inspiró la escritura, el que inspiró a los autores bíblicos, está dispuesto a ayudarnos cuando vamos a la Biblia, cuando pedimos en oración, cuando vamos con un corazón sincero, con el deseo de querer saber qué es lo que la Biblia tiene para nosotros, con un espíritu de honestidad. Así que pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que sea el que nos dirija, pidamos perdón por nuestros pecados, de pronto por todas esas ideas, por ese orgullo que tenemos muchas veces, porque ocupamos de pronto un cargo alto, porque llevamos muchos años en la iglesia. Quitémonos todo eso y dejemos que sea Dios y que nos enseñe la palabra y sus verdades puras y cristalinas. Bien, gracias. Y ahora yo quiero hacerle a Jimmy la pregunta que nos traía la lección del día jueves, que es la misma pregunta que encontrábamos como el título de la lección de toda la semana, y es: ¿por qué es tan importante que entendamos claramente las escrituras, no solo en el ámbito personal, sino también como iglesia? Bien, mis hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado para todos. Me alegra mucho verles. Respecto a esta pregunta, debemos tener claro algo, y es que la única persona que nos puede guiar y nos puede enseñar realmente lo que este libro hermoso nos quiere decir es Dios. Y lo primero que debemos hacer antes de abrirlo es ponernos delante de su presencia, orar y pedir pues su sabiduría para lograr entenderlo. Y en el día jueves había un versículo, quiero que busquemos el libro de Nehemías, el capítulo 8, perdón, el versículo 3 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: desde el alba hasta el mediodía leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el versículo 8 decía: y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Y amén. Es por eso, mis hermanos, que debemos darle la importancia en nuestra vida personal a este maravilloso libro, a la palabra de Dios, pero también como iglesia debemos entenderlo para poder enseñarlo. Nosotros enseñamos erróneamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir, pues simplemente estamos haciendo equivocar a otras personas en su camino. De hecho, que el tema principal de la Biblia es la salvación, y como iglesia nuestra misión primordial es buscar personas para enseñar la palabra de Dios y poder también llevarlos a la salvación, a convencerse del amor de Dios y de esta salvación. En la última parte de la lección había una parte que me llamó mucho la atención y dice: el tema de la interpretación bíblica es vital para la salud teológica y la misión de la iglesia. Sin una interpretación bíblica correcta no puede haber unidad de doctrina ni enseñanza, y por lo tanto no habrá unidad en la iglesia ni en nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con qué eficacia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? O sea, si nosotros no le damos el sentido, o sea, si no le pedimos a Dios que tengamos la hermenéutica para entender la palabra de Dios, simplemente no vamos a poder llevar un mensaje de salvación a estas personas que necesitan. Por eso la importancia de entender la palabra de Dios. Primero entenderla yo, permitir que ella misma me explique lo que quiere enseñarme, para luego poder llevar un mensaje a otra persona. Y como iglesia todos debemos el mismo mensaje. Entonces esa es la importancia. Fue lo que logré entender de esta lección, que la importancia de la interpretación de la Biblia es que podamos llevar un mensaje de salvación a otras personas que lo necesitan.
Amén. Gracias, hermano Jimmy, y gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para darnos estos aportes. Pero antes de terminar, quiero que leamos dos citas, dos pequeñas partes que se nos citaban del espíritu de profecía que me parecen muy importantes y por ese motivo estaban allí en la lección de esta semana. Nos dice, en el estudio de la palabra, dejen en la puerta de investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Entonces, ¿dónde debemos dejar todas las ideas preconcebidas? Dice, déjenla en la puerta. Entonces, hermanos, antes de sentarnos a estudiar, antes de sentarnos a leer la Biblia, para poderla interpretar de una forma correcta, ¿qué debemos hacer? Dejar todas nuestras ideas a un lado, dejarlas en la puerta. Y la otra pequeña parte de la cita nos dice, no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla en cambio cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Entonces, no busquemos en la Biblia respuestas de algo que alguien nos ha dicho, sino por el contrario, estudiemos la Biblia para entender lo que Dios nos quiere decir. Cuando vamos a la Biblia a intentar buscar algo que ya se nos ha dicho, no vamos a lograr entenderla realmente, sino vamos simplemente a encontrar una respuesta de algo que nosotros queremos encontrar o de algo que nos han dicho, pero no de lo que Dios nos está hablando. Entonces, si queremos escuchar verdaderamente la voz de Dios, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros, debemos dejar todas las ideas a un lado y debemos ir a Él para que sea Él quien nos dé las respuestas que necesitamos, para que sea Él quien nos hable. Muchas gracias nuevamente, les doy, hermanos, por habernos acompañado. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos que está desde sus hogares viendo esta transmisión. Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado y vamos a darle paso al resto de programación en esta mañana. Feliz sábado.